El día de hoy tenemos una invitada muy, muy especial, una amiga muy querida, y estoy muy contento por el tema que vamos a compartir. Vamos a empezar a transmitir también en vivo en Instagram. Y pues gracias a las personas que han seguido este programa. Gracias a las personas que nos han comentado, nos han compartido, le han dado like, han interactuado. Hemos tenido interacciones de gente de Venezuela, de gente de todo México, y les agradezco profundamente que hayan estado al pendiente de este programa este año que empezamos. Ya llegamos al cuarto, quinto programa, me parece. Entonces, amiga, ya estamos en Instagram. No sé si alcanzas a ver ahí en las historias hasta arriba que estoy transmitiendo en vivo. Y de todas maneras, yo te voy a añadir, te voy a invitar. ¿Cómo estás en Instagram? Ya te acabo de ver. Okay. Ya le di ahí en Instagram. Buenísimo. Va, pues ahí te voy a añadir. Bienvenida, querida Victoria, a Muchas este programa, gracias. La Neta del Planeta, un café para despertar la conciencia. Sí. Y hoy queremos despertar la conciencia con un cafecito. Ahí ya te invité para hablar sobre este tema tan importante de la alimentación en la crianza. Entonces, Así ahí es. le bajamos todo el volumen a Instagram. Perfecto. Y bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que se están conectando. Gracias por estar aquí en La Neta del Planeta. Les presento a Victoria y ahora ella se va a presentar, nos va a contar quién es y después vamos a unas netas del planeta y después vamos directamente al desarrollo del programa. Bienvenida, querida amiga. Muchas gracias por el espacio y por invitarme a La Neta del Planeta. Y hablando de La Neta del Planeta, es que no soy muy tecnológica, entonces nada más dime si yo ya le bajé todo el volumen en Instagram, pero no sé si tú escuchas mi teléfono en la compu o está bien así. Mira, yo te estoy escuchando muy bien por acá y también sé que se escucha aquí en el teléfono. Solo quisiera que alguna persona que está en Instagram nos diga si se escucha eco. Y si se escucha eco, ahorita vemos cómo le hacemos. Pero tú tranquila por la cuestión tecnológica, creo que es lo de menos. Lo importante es poder transmitir el mensaje. Y La Neta del Planeta, me encanta que empieces con una neta del planeta. Yo tampoco soy muy tecnológico. Te cuento que el primer programa fue un desastre. No pude transmitir en Facebook, no lo pude grabar, pero ya hemos aprendido un poquito más y creo que vamos fluyendo. Alguien que está en Instagram nos puede contar si se escucha bien, si me escuchan a mí y escuchan a Victoria bien. Y bueno, pues si quieres mientras irte presentando, querida amiga. Sí, claro que sí. Pues somos amigos, ¿verdad? Por la escuela de los hijos, justamente soy madre de 3 criaturas. Y bueno, antes mi formación profesional fue en antropología. Estudié esa carrera que, hablando de este tema de la alimentación, ¿no? Me dio una perspectiva muy particular de lo que es la alimentación, ¿no? Que va más allá del hecho de comer, ¿no? El hecho físico, biológico, nutricional de comer, ¿no? Cómo esto se inserta en un contexto familiar, social, etcétera. Pero bueno, esa fue mi formación académica. Me gusta hacer un montón de cosas, ¿no? Me gusta, ahora en la crianza sí me dedico prácticamente al 100%, ¿no? Al menos en este primer septenio, en esta primera etapa. A raíz de eso también he aprendido mucho, ¿no? En esto de ser mamá y cómo poder aplicar estas cosas aprendidas en algo concreto, ¿no? Que es en la familia, ¿no? Y poder comprender también a otras familias y a otros contextos hablando de este tema. Porque lo que te comentaba hace ratito, ¿no? Como o sea, nutriólogos, nutricionistas,
médicos, que pueden hablar del aspecto biológico, ¿no? El aspecto físico de comer, pues hay un montón, ¿no? Y para eso hay Claro. gente muy calificada para ello. Pero ahora sí que cómo poderle dar un giro a la tortilla, ¿no? Para verlo también desde otras Sí, perspectivas. y como dices, hay muchos contextos. Vivimos en un país que tiene N cantidad de contextos sociales, económicos, políticos, ¿no? Y bueno, de eso vamos a hablar más adelante en el programa. Pero bueno, ya empezó Victoria hace rato con una neta del planeta diciéndonos que de pronto no es lo suyo la tecnología. Dice, soy María, se nos pierde Vicos. Entonces, gracias por avisarnos. Soy María. A veces el Instagram no es lo mejor utilizar la red de tu internet, solo que no sé si donde vives hay buena red de celular. Según yo, no siempre hay muy buena señal ahí, amiga. Entonces, pues Sería como tú mejor quizá prefieras. por Facebook. Ajá, no, ajá. A las personas que están en Instagram les quiero decir que también estamos transmitiendo en Facebook, en Andrés Lodie Familias Empáticas, Familias y Escuelas Empáticas. Por si no se escucha bien aquí en Instagram, a veces eso sucede con el Instagram, la red de celular, bueno, la red Wi-Fi, no sé, no somos expertos en ese tema, pero bueno, empezamos con las netas del planeta, la neta del planeta en cuanto a la alimentación en la crianza. Yo de pronto digo, híjole, mis hijos comen cuatro o cinco cosas, ¿no? O sea, de pronto el chiquito es muy bueno comiendo fruta, le encantan las frutas y eso me da mucha paz. Y el grande come muchas verduras, le encantan los nopales, los brócolis y las coliflores y las zanahorias. Y eso me da mucha paz. Pero de pronto agarran una que quieren dulce, que quieren gelatina, que quieren pastel, que quieren... Y, híjole, la neta del planeta es que hay veces que no logro detenerlos en esa voracidad hacia las cosas dulces, ¿no? Y pues sí, me cuesta trabajo y es algo que quiero aprender de personas como Victoria, que admiro mucho tu estilo de crianza, igual que tú y Eugenio, lo que hacen con sus dos niñas y su hijo, y que además los queremos mucho, ¿no? Entonces, esa es mi neta del planeta. ¿Tú tienes una? Sí, pues fíjate que la neta del planeta es que creo que todos en algún punto nos vemos eh, enfrentados a ese tema del azúcar, ¿no? Concretamente el azúcar es un tema, y no nada más es un tema en los niños, es un tema en nosotros como adultos, y también como por ahí va un poco eh, el enfoque que me gusta compartir. Esto de la crianza no nada más es de adultos hacia niños, ¿no? Como yo adulto infalible, ¿no? Voy a decirte a ti lo que es saludable comer y cómo debes de comer. No, es también la autocrianza como adultos, porque como bien dicen, ¿no? Algunas pedagogías, no le voy a poder transmitir, ¿no? A la niña o al niño lo que yo no he logrado en mí misma. Entonces, Mm, ¿cómo pretendo como decirle a alguien más cómo debe comer si yo misma, ¿no? Mis hábitos son de determinada manera. Y ahora ahí, y me conecto mucho con tu enfoque de la empatía, Andrés, porque creo que necesitamos primero ser empáticos con nosotros mismos, ¿no? Como adultos. Es empezar a entender no solamente qué estoy comiendo o qué estoy consumiendo, sino qué razones hay atrás para que, para que tengamos estos hábitos. Y no desde el juzgarnos, ¿no? No desde el, ay, qué mal que como esto, qué mal que me gusta esto. No, desde comprender por qué se han forjado esos hábitos de consumo. Y en el tema del claro, azúcar, es vital entender que es toda una industria que se ha favorecido. Por ejemplo, muchos alimentos tienen eh, introducida el azúcar de una manera muy sutil, ajá, muy escondida, literalmente, sí, solamente se detecta subliminalmente, ajá, y está configurada específicamente así para incitarnos a comer de más, porque ese es uno de los efectos que tiene el azúcar, ¿no? sí, Invitarnos a comer más.
¿no? A que la saciedad no, no sea el mecanismo que lo detenga, sino el placer. Pues muchos de los Sí, alimentos actuales están con toda la intención configurados para generar satisfacción, para generar placer, más allá de saciedad, o sea, más allá de cubrir una cuestión nutricional, física, sí. es más bien, tiene que ver con el placer. Entonces, Entonces, como amiga, adultos, sí, déjame hacer un pequeño resumen antes de meternos mucho más de lleno en el tema del azúcar, porque es todo un tema, ¿no? sí, Gracias. Bienvenidas y bienvenidos a quienes están conectando ahora a la neta del planeta, un café para despertar la conciencia. Estamos hablando de la alimentación en la crianza y no solo de eh, el alimento que entra, sino cómo, o con qué emocionalidad elegimos que entre, ¿no? Si lo hacemos desde la culpa, desde el gozo, desde la alegría, desde dónde lo estamos haciendo, por qué consumimos lo que consumimos, y no se trata de venir a señalar y juzgar a las niñas y a los niños, ¿por qué estás comiendo eso? Sino más bien, yo como adulto, eh, qué ejemplo estoy siendo para ellos, ¿no? ¿Cómo me estoy alimentando yo y desde dónde me estoy alimentando yo? ¿Qué hábitos tengo para alimentarme? Si tal vez también estabas hablando sin decirlo de si como muy rápido, si me termino el plato, si como de más, si de qué temas estamos hablando alrededor de la mesa, cómo preparamos la mesa, quiénes preparan los alimentos, en dónde los compramos, ¿no? O sea, como que hay mucho alrededor. Y también nos comentabas al final de este tema tan importante del azúcar y cómo está metido en muchos productos, sobre todo en los productos que tienen como ya un proceso más, pues sí, que no son naturales, ¿no? En los productos, se me fue el nombre ahorita, como pues sí, los enlatados, procesado. procesados, exacto, ¿no? Todos estos alimentos como de pronto el pan de caja, ¿no? Que tiene azúcar, la leche tiene azúcar. Entonces estábamos entrando un poco de lleno ahí en cómo funciona esas pequeñas dosis de azúcar y cómo afectan, que eso, de eso tú eres la experta, nos vas a hablar un poquito más, cómo nos afectan, ¿no? Para seguirlos consumiendo, ¿no? Sí, y otra neta del planeta, haciendo un paréntesis, es que Sí, no hay neta del planeta. O sea, no hay una neta del planeta y tampoco, digo, te agradezco el piropo, pero experta no, porque justamente para esos temas hay expertos, ¿no? O sea, claro, simplemente es una perspectiva más y sí, nos fuimos de lleno ya al tema del azúcar, pero como bien lo dices, comer en sí mismo es un hecho no nada más físico, nutricional y biológico, ¿no? Es un hecho emocional, es un hecho mental, es un hecho socioeconómico, porque también está en un contexto, ¿no? Entonces, justamente, cómo poder ver la alimentación como este entretejido entre estos factores, ¿no? Lo biológico, también, ¿no? Estas asociaciones emocionales en torno al sentarse a una mesa, porque hablando del tema de la crianza, efectivamente, en los primeros 7 años de vida, principalmente, las niñas y los niños aprenden por imitación. Entonces, si como adultos somos ese modelo de imitación, porque lo hemos conquistado en nosotras mismas, ¿no? En nosotros mismos, entonces lo podemos transmitir. De otra manera, podemos decir, debes de comerte esto, no debes de comerte el otro, pero si ellos no nos ven comiendo eso, es bien difícil que, que se logre. Entonces, lo primero creo que es revisarnos, ¿no? Autorrevisarnos como adultos, cómo estamos comiendo nosotros, qué ideas tenemos asociadas hacia ciertos alimentos, porque eso inconscientemente se los estamos transmitiendo a ellos. Ellos sí lo perciben como muy directamente. Entonces, lo primero sería eh, que la crianza también es autocrianza, es revisar nuestros propios hábitos. No desde el juzgar, sino comprender por qué tengo ciertos hábitos. Y también la perspectiva que les quiero compartir es tratar de entender por qué también hay algunos hábitos que son tan difíciles de cambiar como adultos, ¿no? Y por ende también como en los niños. Ajá. Entonces, sí, eh,
algo que sí agradezco justo de la antropología o de la formación en la antropología fue, uno, que los gustos se aprenden. Uh-huh. Prácticamente todo es aprendido. Uh-huh. En nuestro contexto, en la familia, en donde estamos, ¿no? Entonces, si partimos de esa idea, los gustos por la comida y las aversiones se aprenden en casa. He ahí la importancia de que haya una congruencia entre lo que digo y lo que hago en la crianza. Entonces, sabiendo que las cosas se aprenden, es bueno porque también el cerebro se puede reaprender, o sea, puede reprogramarse. Y ahí para mí es una de las claves, ¿no? No solamente es entender lo que le pasa al cuerpo cuando como, sino lo que le pasa al cerebro. Y ahí viene lo que tú decías de las asociaciones emocionales y mentales, ¿no? Que si estamos todos sentados a la mesa, que si es un momento de armonía o es un momento en el que estoy apurada y rápido come, o sea, el estrés tiene que ver. Es un tema, tú lo decías la otra vez, como integral, ¿verdad? Tiene que ver la emoción, tiene que ver físicamente lo que estamos comiendo. Entonces, es importante ahí, ¿no? Entender que la alimentación va más allá de comer, ¿no? Físicamente. Sí, sí, es un tema mucho más amplio y bueno, gracias por aclarar lo del expertise. Tú me contaste un poquito de tu tesis, que la hiciste en la diabetes, ¿no? En pues este tema tan recurrente en este país. Y bueno, nos encantaría que las personas que están escuchándonos en Facebook o en Instagram puedan mandarnos las dudas, preguntas que tengan respecto a la alimentación en la crianza. De pronto, a mí se me ocurre preguntarte si, con esto que hablabas de la emocionalidad, ¿no? Si es mejor comer un pastel, si ya me voy a comer el pastel de chocolate, ¿no? Que tiene un montón de azúcar, como pues con esta alegría, con este disfrute, que comerme una galleta que tal vez es pues un poco más menos azúcar, gluten free, ¿no? Pero con culpa, porque al final de cuentas es una galleta, ¿no? Entonces, no sé, tal vez implica mucho esta pregunta de depende qué tenga dentro, pero como hablabas de la emocionalidad que le ponemos, pues muchas veces esta culpa de que viene también aprendida, de no comer ciertas cosas a ciertas horas o solo comer lo que está en el plato, ¿no? Como de pronto vienen también como historias del pasado donde alguien nos señaló y dijo, tal vez un abuelo, una abuela, hijo, te estás poniendo gordita, gordito, se te están empezando a crecer los cachetes, y entonces, ¿cómo impacta eso en mí? Y a la hora de empezar a comer viene este recuerdo, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy alimentándome, ¿no? Y desde qué lugar, ¿no? Entonces, pues no sé, tal vez es una pregunta muy amplia, pero ¿qué es mejor en ese sentido, no? Mira, ahí, qué es mejor y qué no es mejor, pienso que cada persona es quien lo va a saber. El punto aquí es cómo tener más elementos para la decisión que tome, que crea que sea mejor, sea con conciencia, porque no soy partidaria de satanizar los productos, ¿no? Ni siquiera el Claro, azúcar tal cual, sino claro, comprender nuestros hábitos, ¿no? De una manera más empática. Aquí tú hablaste de algo muy importante, o sea, todas estas asociaciones emocionales en torno a un alimento, ¿no? Que puede ser desde la culpa, desde el me causa placer, de todo. Entonces, aquí estás, y recuerdos, utilizaste esta palabra, ¿no? Los recuerdos de esas improntas, ¿no? Que quedan en torno a ciertos alimentos. Esto es bueno comer, esto no es bueno comer, esto mi abuelita me dijo. Los recuerdos son muy importantes y a nivel social, muy importantes. Es decir, si queremos entender por qué a veces un hábito alimenticio es difícil cambiar, necesitamos comprender todas las cosas y los factores que se sumaron para que se forjara ese hábito. Y te voy a hablar en este sentido de recuerdos todavía más profundos en la humanidad. Es decir, hay ciertos contextos sociales, económicos, ¿no? Por ejemplo, eh,
ahí en el área de Yucatán, que fue donde más trabajé, ¿no? Estas poblaciones rurales, me daba cuenta que había también asociaciones en torno a ciertos alimentos, ¿no? Me daba cuenta que la gente no comía tantas verduras, ¿no? Y vegetales. Entonces, si uno mira de afuera, dice, ay, qué barbaridad, ¿cómo no? Pero si queremos ver y comprender realmente por qué está ese hábito o por qué no está ese hábito, no desde el esto es lo que se debe comer y esto no, sino desde el comprender, empiezan a surgir muchas cosas. Por ejemplo, ¿no? Las personas me decían, no, es que nosotros solamente comemos plantas, así, verduras, cuando no hay que comer, ¿no? Cuando hay hambre, cuando se perdió la cosecha y todo. Entonces, en realidad hay toda una asociación en torno a los vegetales como que es de la pobreza, ¿no? Como que es de la escasez. Comemos verduras cuando no hay que comer. Entonces, hay todas estas creencias en torno a que vegetales igual a pobreza, por ejemplo, en ese contexto, ¿no? Pues cada contexto es distinto. Lo mismo aquí, los recuerdos, o un recuerdo, por ejemplo, ¿no? Que también sucede en ciertos momentos donde las personas no tuvieron que comer, ajá, como mamá, el momento que tiene a su niña o a su niño, lo sobrealimenta, ajá, como una respuesta también a ese recuerdo de miedo del hambre que pasaron antes. Ajá. En ciertos lugares, he encontrado esa respuesta, ¿no? La sobrealimentación como un, como un mecanismo de defensa ante el miedo y el hambre del pasado. Entonces, esto que tú dices, ¿no? Del pastel, puede haber toda una serie de asociaciones y recuerdos, en el caso que tú pones, como de la culpa de comerme un pastel. Entonces, la comida está llena de asociaciones mentales y emocionales, y eso es lo primero que tenemos que, creo, que podemos empezar a ver, ¿no? ¿Cuáles son estas ideas, ¿no? O por qué aprendí a comer cierto alimento, o por qué le tengo aversión a cierto alimento. Y no desde culparnos, sino desde comprenderlo. Y también eh, que además sí hay ciertos alimentos, ¿verdad?, que están configurados también para despertar estas respuestas emocionales. Por ejemplo, hay un triángulo famoso, ¿no?, que es de sal, azúcar y grasa. Este triángulo, ¿no?, son estos tres componentes. Está comprobado en el cerebro que cuando están presentes, por ejemplo, en las papitas, en las famosas, ¿no?, papitas, eh, liberan ciertas sustancias en el cerebro, ¿no?, como dopamina, ¿no?, que tiene que ver con el placer, opiáceos, que tienen que ver con la sensación de satisfacción. Ajá. Entonces, es muy difícil a veces dejar de comer ciertas cosas porque hay toda una química cerebral que está en función de esos alimentos. Por eso este eslogan famoso de a que no puedes comer solo una es literalmente, y es una cachetada en la cara, es como decir, mira cómo no puedes comer solo una porque está diseñado, ¿no?, químicamente para que no puedas dejar de comer, para, para, que, para que sea el placer lo que te motive, no la saciedad. Y eso ocurre en muchos, muchos alimentos. Entonces es empezar a ver también eso, cómo se junta lo biológico en un contexto social específico. Uh-huh. Ay, estás con tu Yo había, micrófono. sí, había puesto silencio y se me había olvidado. Que me gusta lo que dices de no satanizar eh, los alimentos y no ir como a lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, sino más bien qué me funciona a mí como individuo, cuáles son mis hábitos, por qué tengo estos hábitos, cuáles son las creencias que tengo, qué es lo que aprendí de otras personas, ¿no? Y sobre todo cómo me siento, ¿no? Por cómo me siento yo física, emocionalmente, y cómo está mi energía cuando me alimento de ciertas formas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te iba a preguntar sobre lo prohibido. ¿Qué pasa con lo prohibido? ¿Qué le pasa al cerebro cuando le decimos, eso en esta casa está prohibido, aquí no se puede utilizar cierto producto, ¿no? Claro, ahí y como ahora sí que como mamás y papás en la crianza, es fundamental poner atención aquí porque justamente entendiendo lo que pasa a nivel cerebral,
con ciertos alimentos, ¿no? Del placer y de, justo a nivel cerebral también, lo que es concebido como prohibido, el cerebro genera como un apego hacia eso es deseable. Entonces, las prohibiciones llevan a más apego a esos alimentos. Entonces, al ser radical en la crianza de esto no, esto absolutamente no, pues en el cerebro de los niños se genera todavía más, eso es deseable. Entonces, justamente es bien importante no satanizar y no caer en esos radicalismos, bueno, eso es desde mi perspectiva, porque nada más generan eh, un apego mayor. Entonces, ¿cómo encontrar un balance? Tomando en cuenta que los gustos se aprenden, claro, si yo a un bebé le empiezo a dar azúcar y azúcar, azúcar, más de la que ya está, ¿no?, en el ambiente, el azúcar, de hecho, hay estudios que dicen que funciona como una droga, literalmente. Una droga por los efectos que causa y por la adicción que genera. Y entre más azúcar como, quiero más y quiero más y quiero más. Y lo mismo con la sal, es algo parecido. Pero en el azúcar es más evidente, ¿no? Y en esta sociedad en donde todo tiene azúcar. Entonces, claro, si yo desde chiquitos les empiezo a dar azúcar, 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 más y más y más, pues se va generando ese hábito. Además de ser aprendido, el cerebro genera una bioquímica este, de apego hacia el azúcar y de querer comer más. Y aquí, tomando un poquito, sí, el tema de la diabetes, que no es tal cual el tema de esta plática, pero sí quisiera compartirles que también desde mi perspectiva, la diabetes no es el problema, ¿no? Así hablando de no satanizar productos como el azúcar, tampoco la diabetes como tal es el problema. La diabetes fue un mecanismo, la resistencia a la insulina, por decirlo de otra manera, que es la diabetes, fue un mecanismo que desarrolló el ser humano para sobrevivir en el pasado. Porque la historia no es de ahorita, la historia es muy profunda. Gracias a la resistencia a la insulina, el Homo sapiens, ¿no?, el ser humano, sobrevivió como especie. Porque, ¿qué es lo que pasa? La resistencia a la insulina me permite también tener resistencia a la leptina. ¿Qué es la leptina? La cuestión de saciedad, ¿no? Entonces, para la resistencia a la insulina viene de la mano con la resistencia a la saciedad. ¿Por qué? Porque en el pasado, por ejemplo, en las glaciaciones, ¿no?, cuando había unas hambrunas muy prolongadas, que no iba a haber alimento, cuando las personas se encontraban un mamut, ¿verdad? Había que comérselo todo, zampárselo, atracárselo, y el mecanismo del cuerpo humano desarrollaba la resistencia a la insulina y la resistencia a la saciedad para poder comerme este mamut completo, guardarlo en forma de grasa, ¿no? Estas lonjitas, que son la mejor manera de almacenar la energía, ¿no? Literalmente es un mecanismo para ahorrar energía a la gordura. Entonces, para ocupar esa energía, cuando, cuando ya no hubiera ese mamut, cuando viniera el periodo de escasez, porque la humanidad siempre ha estado entre periodos de abundancia y escasez, abundancia y escasez, como humanidad. Entonces, el ser humano se adaptó mejor a la escasez de calorías que a la abundancia de calorías. Entonces, la resistencia a la insulina, que es la diabetes, fue un mecanismo de adaptación al tener poca comida, o al estar entre periodos entre tengo comida, no tengo comida, tengo comida, no tengo comida. Entonces, gracias a la diabetes, el ser humano sobrevivió en el pasado, pero en un contexto actual donde la revolución industrial creó alimentos, donde hay toda una economía, intereses, industria, y los alimentos están configurados para que quieras comer más y más y más, pues este mecanismo que le fue favorable en el pasado ahora le es completamente en contra. Porque... Y te iba a preguntar algo en ese sentido, amiga, perdón que te interrumpa. Sí. Todo está disponible así, ¿no? Entonces ahora hay sopas instantáneas, hay platillos que metes al microondas y están listos en 5 minutos. Pasas al Oxxo, a la tiendita, a cualquier, ¿no? Te paras en cualquier lugar y todo está disponible muy rápido. O sea,
como decías antes, tal vez había que esperar 2 días para volver a comer, 3 días, una semana, no sé. Y entonces el cuerpo se acostumbró a eso. Y ahora de pronto estamos acostumbrando al cuerpo a que cada vez que tengo un poquito de hambre, voy por algo y lo meto a mi cuerpo sin siquiera ser consciente de qué estoy metiendo a mi cuerpo y si realmente lo necesito, ¿no? Si realmente es una necesidad o solo estoy cayendo en este ciclo de adicción porque necesito más, creo que necesito más azúcar o creo que necesito más alimentos. Y bueno, al estar tan disponible, tan fácil, tan a la mano, pues a la gente se le hace fácil, ¿no? Es como cómodo de alguna manera, ¿no? Y bueno, qué importante que hablemos de estos temas cuando viene la época en donde más se come, ¿no? La época del invierno, donde pues sí, la gente come más, ¿no? Hay más reuniones, hay más disponibles. Claro, claro, porque la comida es todo un tema de reunión, justamente, ¿no? De reunión familiar, de intercambio, de fiesta, ¿no? De celebración, como hay ciertos alimentos que se asocian como a la fiesta, ¿no? A la alegría, como a la festividad, y está bien. Simplemente, como dices, al haber el ser humano hecho este ajuste en su cuerpo, ¿no? Porque si hay una tendencia en las poblaciones a desarrollar la resistencia a la insulina justamente porque fue favorable en el pasado, este mecanismo, cuando ya vivimos en una sociedad en donde en la esquinita está las papitas, el refresco, las galletitas, todo muy a la mano, y cambió la configuración de los alimentos, ¿no? A carbohidratos que dan mucha más energía, hay mucho más consumo de energía del que gastamos. Claro, antes había que hacer unas caminatas, ¿no? Para encontrar la comida, el agua, ahora no, los hábitos del ser humano cambiaron, es un sedentarismo, ¿no? Entonces, donde consumo mucho más energía de la que gasto. Claro, la época de invierno, pues es propiamente eso, ¿no? Por algo hibernan, ¿no? Ciertos animales y todo es un momento más de resguardo, de consumo, porque después va a venir otra vez, ¿no? Una etapa de movimiento y física. Y mientras haya un balance, ¿no? Entre esa cantidad de energía que entra y la energía que sale, creo que, creo que está bien. Simplemente saber que los alimentos pues no son neutrales, es decir, eh, algunos de ellos sí, sí generan, ¿no? Por ejemplo, esto que decías, voy caminando y, ay, se me antojó tal cosa, ¿no? Este triángulo del que te hablaba, ¿no? De sal, grasa y azúcar, la liberación de dopamina en el cerebro, que es la del placer, ajá, se activa solo con el recuerdo de la comida, o sea, con solo pensar, ¿no? Ay, no sé, el dulce tal o la galletita tal o las papitas, lo que sea. Con solo el recuerdo se libera la dopamina en el cerebro. Entonces, y una vez que los consumo, se liberan los opiáceos, ¿no? De la satisfacción. Entonces imagínate, en una sociedad en donde se invita a consumir y a consumir y toda la publicidad va en función del consumir, el consumir, si además de todo, como ser humano, tengo una resistencia a la saciedad, ¿verdad? Desarrollé más una resistencia a la saciedad, pues claro, para esa economía de consumo es perfecto, ¿verdad? Porque gente que no se está saciando y que quiere comer más y demás y demás y demás y demás, pues es perfecto, ¿no? Es el match entre estos alimentos y el cuerpo físico que quiere saciar ese placer. Entonces ahí es como donde poner atención y entender eh, también desde una parte eh, comprensiva por qué también justamente es por esto que es difícil cambiar ciertos hábitos alimenticios, porque no nada más tiene que ver con saber que esto es saludable, no, tiene que ver con toda una configuración química, biológica y todas estas asociaciones emocionales, mentales y sociales en torno a ciertos alimentos, ¿verdad? En algunos lugares la carne es como sinónimo de estatus, ¿no? En otros lugares, ¿no? Ahora en la actualidad, ¿no?
lo orgánico, ¿no? Los vegetales orgánicos. O sea, depende, o sea, todas estas ideas en torno a los alimentos. Pero también además hay razones económicas, ¿no? Y sociales en torno a por qué la gente consume lo que consume. Por ejemplo, ahí muchos de los campesinos con los que yo trabajaba, pues iban a trabajar de albañiles a las ciudades. ¿Uh? Entonces, sí era una constante, ¿verdad? Que este grupo de trabajadores, a la hora de tomaban un refrigerio en la mañana, su Coca-Cola y sus papas, ¿no? O sea, como la dieta de muchos albañiles, ¿no? ¿No? Como refrigerio, ¿no? Es la Coca-Cola con sus papitas. Entonces, no es desde el juzgar de, ay, qué mal comen. No, es tratar de entender por qué eligen esos alimentos. Y hay una razón también económica y energética. La Coca-Cola, si tú analizas lo que tiene, es azúcar, cafeína. Por algo empezamos nuestro día con nuestro cafecito, porque la cafeína, claro que nos activa. El azúcar también, o sea, o al menos da esta sensación de placer etcétera. Entonces, si tú analizas lo que es una Coca-Cola, pues es un montón de azúcar con cafeína, ¿no? Esa es fría, porque además, ¿no? Tiene que ser fría, en contextos, ¿no? Donde están, y claro, aporta energía para un trabajo duro que se va a realizar, como es el de la construcción. Y además de todo, unas papitas que me generan placer y que me hacen sentir lleno, porque también esa era una de las respuestas que me daban los albañiles, ¿no? O sea, ¿por qué tomas Coca o Pepsi o lo que sea? Porque me siento lleno, me decían. Entonces, cubre esta sensación de saciedad. Entonces, en realidad, esconde un problema de hambre también, ¿verdad? Mucho más profundo. Entonces, es el placer con la saciedad, con el hambre, son muchas cosas que se juntan. Entonces, es desde comprender por qué elegimos lo que elegimos y que tiene una razón, más allá de juzgarnos, ¿no? El Y yo me azúcar. acuerdo, Ujú, yo me acuerdo que en algún momento se prohibieron ciertas bebidas energéticas que en algunos países, sobre todo en Europa, ¿no? O sea, Red Bull era uno de ellos. Y yo pensaba, ¿y por qué no se prohíben los refrescos? O sea, si sabemos que tanto daño le hacen a la población, ¿por qué no tener acceso a otro tipo de alimentos, ¿no? ¿Por qué no tener acceso a que la gente pueda tomar agua, por ejemplo, ¿no? O sea, en las obras que yo veo, no veo un garrafón de agua, ¿no? Veo, como dices tú, un montón de envases de refrescos y plástico tirado por todos lados, porque además terminan generando basura, que ese es otro tema, pero terminan generando mucha contaminación. Eh, pues veo una cantidad enorme de envases de refresco, veo que a veces cuando se puede toman atole, que creo que pues es mucho más nutritivo, pero ¿qué es lo que le estamos dando a la gente? ¿Qué es lo que está disponible para la gente? ¿Y qué intereses hay detrás, no? Y ahí pues hay una cuestión que son monstruos enormes y empresas transnacionales detrás de todo esto, ¿no? Pero sí, como dices tú, ya yendo al individuo, hay que entender, hay que empatizar, y pues si a ellos les da saciedad y les da esta sensación de tengo energía para trabajar todo el día en un trabajo que es, uff, admiro muchísimo a la gente que se dedica a la construcción porque es todo el día bajo del sol y haciendo esfuerzos físicos muy fuertes, sin parar, pues bueno, se entiende que los consuman, ¿no? Entonces, pues nos has hablado de muchas cosas, amiga, que a mí me gustaría como ir aterrizando algunas, porque nos decías, en la alimentación no hay nada que esté bien o que esté mal. No vamos a satanizar, ¿no? No vamos a prohibir y bueno, hay un consumismo bastante fuerte. Hay que hacer un balance entre la energía que entra y la energía que sale, y hay que poner atención en este triángulo que nos hablabas de sal, azúcar y grasas, ¿verdad? ujú, ¿Sí es ujú. así? Y Así por es. último, cambiar los hábitos alimenticios. ¿Cómo cambiar los hábitos alimenticios? ¿Cómo le hacemos para tener otros hábitos que pues ayuden al bienestar, contribuyan al bienestar de la familia? ¿Cómo le hacemos? Justamente,
como no basta con saber, ¿no? No basta con saber qué es saludable y qué no es saludable, porque eso, vuelvo a decir, eso es en función ¿no? De los especialistas también en nutrición, de lo que cada quien, de los objetivos que cada quien tenga. Aquí es simplemente es empezar a observar cuáles son nuestros hábitos, por qué tiendo a estos alimentos, por qué tiendo a consumir estos alimentos, más allá de lo que creo, ¿no? Sino también explorar cuáles son estas sensaciones físicas, estas asociaciones emocionales y mentales en torno a ello, para comprender de dónde se gestan, porque aquí lo que dicen algunos es la clave está en reprogramar el cerebro. ¿Mm? Como justamente tiene que ver con una cuestión ahí bioquímica, las emociones también son bioquímica. Entonces es la reprogramación. Si quiero realmente cambiar un hábito, en lo que necesito es reprogramar todas estas asociaciones emocionales y mentales en torno a ello. Uh-huh. Si yo sigo diciendo, no, es que debo de comer esto, pero esto es muy malo comer y no lo puedo comer. Entonces ahí al contrario, lo que estoy reprogramando al cerebro es a querer seguir consumiendo eso prohibido, porque lo concibo como deseable, ¿verdad? Y pues por eso las dietas no funcionan y por eso, o sea, mucha gente no logra como alinearse con eso que dicen, ¿no? Querer de una dieta. Y lo mismo a nivel mayor. ¿Por qué los programas del gobierno de aliméntate bien y come bien, por qué no funcionan en la práctica? Porque no están sustentados realmente en una comprensión de por qué están los hábitos antes. Y hay una contradicción. Por un lado te digo, aliméntate bien y por otro lado te vendo, ¿no? Así súper apetitoso y súper sabroso, ¿no? La comida chatarra. Entonces hay una contradicción y el cerebro lo percibe, ¿no? Y si el cerebro está diciendo, no, este alimento no lo debo de consumir, pues más lo voy a querer consumir. Y en la crianza es así. Entonces, siento que no es desde la parte de, de la aversión y de rechazar estos productos, sino de comprender qué es lo que está pasando en mi cerebro y qué es lo que está pasando en mi cuerpo cuando consumo este tipo de productos. Ah, ok, siento placer, sí, pero es porque lo siento yo o porque están configurados para que eso sea lo que yo, lo que sienta, ¿no? Entonces, ahí sí, en la crianza, o sea, no es, los adultos no somos infalibles, pero sí tenemos una mayor, lo que sí tenemos es mayor responsabilidad. Es decir, si como adultos nos toca, eh, por ejemplo, establecer los ritmos de alimentación. Eso no lo van a establecer los niños. Los niños se van a adecuar a eso, o sea, a esos ritmos que vayamos sentando, ¿no? Como ciertos horarios de comida, ¿no? Como pretendo que mi hija se siente y se acabe toda la comida, si yo misma me estoy parando, estoy yendo, voy, contesto el teléfono, o sea, no estoy presente, ¿no? Entonces, si el momento de comer es un ritual, nos corresponde a los adultos establecer esos momentos de compartir, ¿no? Cómo se establecen, cómo eh, sentarme a comer, ¿no? Es algo emocional, hay todas unas asociaciones eh, en torno a ese hecho, ¿no? Entonces, Sí. por un lado, No, que iba a ser como un pequeño resumen de lo que nos acabas de decir y ahorita nos sigues contando. Eh, Nos decías que para cambiar estos hábitos alimenticios es importante observar nuestros hábitos y yo ahí agregaría sin juzgarlos, ¿no? Que a veces es lo que hacemos en automático. Porque si ya le agrego un juicio a mi hábito, entonces esto está mal, esto me va a poner gordo, esto me va, ¿no? O sea, ya le pongo como más carga emocional. Después de observar esos hábitos, voy a reprogramar al cerebro y en esta reprogramación del cerebro hay que ver qué asociaciones emocionales y mentales tenemos. De ahí me gustaría poner un ejemplo que tú me compartiste, que era esta asociación, nos compartiste aquí, de las hierbas, ¿no? Ni siquiera decían vegetales, ¿no? Eso se come cuando no hay otra cosa que comer, entonces eso es de escasez, ¿no? Está asociado con la escasez. Entonces hay una asociación mental, ¿no? Y otro ejemplo que se me ocurre es, este,
pues que en algún momento se volvió como aspiracional comprarte un capuchino con un montón de crema batida encima y con chispas de chocolate y además que tuviera la marca esa de color verde, ¿no? Y que pudiera salir orgullosamente con tu cosa esa, ¿no? Pues, que al final, como dices tú, ¿realmente me genera placer esto o es como algo inventado, ¿no? Algo que yo consumí una ¿no? vez. Y también es, más que inventado, también es porque hay asociaciones de estatus, ¿me explico? Si consumo ese café de esa marca, pues está asociado también a un estatus de cierta clase social. Entonces, son todas estas asociaciones las que están atrás de nuestros hábitos de consumo, de por Claro. qué elegimos lo que elegimos. Entonces, es empezar a hacer conciencia de ello. No, más allá de criticarlo, no es criticarlo, es simplemente observarlo y comprender por qué consumimos lo que Sí. consumimos, ¿no? Y Eh, decías establecer ritmos de alimentación y estar presentes en esos ritmos de alimentación. Y esta parte de estar presentes, ¿qué trabajo nos cuesta, no? Como realmente estar ahí. Y yo creo que si a la hora de los ritmos de alimentación estamos realmente presentes y tenemos conversaciones que generen curiosidad, que despierten la conciencia, que ayuden a, como a pasar un rato agradable, ¿no? Eh, pues es muy distinto a que sea una lucha, ¿no? Como he escuchado a muchas mamás y muchos papás en la crianza, es que no quiere comer y se vuelve como toda una pelea para que coma, cuando realmente hay todo, pues sí, todo un ritmo, como dices tú, alrededor de la alimentación. No es como solo el hecho de sentarnos, ¿no? Me acuerdo yo que una de las cosas favoritas de mis hijos en la época más inicial de la pandemia era lavar las frutas y las verduras. Y entonces desde ahí empieza su curiosidad de qué es esto, ¿no? Y tal vez no las probaron todas, pero sí desde el momento en que empiezan a lavarlas para que podamos después consumirlas, pues hay una conciencia distinta que solo llegar y ver, ¿y de dónde salió este plato, no? ¿En qué momento? ¿No? O sea, sí, de hecho, entonces, bueno, cuando incluso participan en la preparación de los alimentos, uff, o sea, con mucho mayor gusto incluso se comen lo que ellos mismos prepararon, ¿no? Se sienten incluidos en esto. Entonces, como dices, desde la lavada de las verduras, los ingredientes y todo, si se involucran incluso en la preparación de los alimentos, la respuesta justo emocional, porque si lo que observamos es que lo que estamos generando son impresiones emocionales favorables en torno a la comida. Entonces ahí el cerebro se está como, ¿no? Justo reprogramando a tener una actitud abierta a comer, abierta a la comida. Y si el momento de sentarme veo que no, este, mi familia, si compartimos, si estamos tomando un rato agradable, otra vez son todas estas impresiones favorables, emocionales, que ayudan a los niños a que la comida sea un acto gozoso, ¿verdad? No una penitencia. Eh, y también con lo que iniciamos, ¿no? La congruencia, la imitación. Si no hay esa, si no lo ven, si no ven que nosotros mismos no estamos sentados, ¿no? Ahí comiendo con gozo y disfrutando, y no, ahí esto no me gusta, ¿no? Esto, porque a veces como adultos somos nosotros mismos los primeros, como que somos, y no, que hay esto sí, esto no, esto no. Si no, porque los niños las palabras poco peso tienen, es realmente el ejemplo. Si nos ven a nosotros completo, con balancea, y por qué no, sí, también, o sea, un postre, ¿no? El azúcar está bien. Que como vean nuestras reacciones a la comida, es lo que ellos realmente asimilan en ellos. Más allá de hablar de la comida, sería lo peor, porque hablar de lo saludable con los niños, o sea, sí, en cierta medida, pero lo principal es cómo nos ven a nosotros comer, qué nos ven a nosotros comer, y es ahí donde sí puede haber una, una resonancia.
Sí, o sea, el discurso fíjate que las frutas y las verduras son, ¿no? Así, ¿no? Como echarnos un speech o sacar de internet todo este argumento, o ya Sí, fui no, con la nutrióloga, ya me dijo que, como tratar de convencer a la niña o al niño de lo que es bueno para su salud, no sirve de nada si no está no, de acompañado nada. de una congruencia de yo veo que mi mamá, yo veo que mi papá se sirve un plato, no solo se sirve, sino que también está en la elaboración y lo hace con alegría, con gozo, y cuando lo está consumiendo, veo su cara de alegría también, ¿no? De disfrute, de gozo, desde este lugar de estamos compartiendo los alimentos, porque además eso es un lujo, ¿no? En el mundo de hoy en día. Tú y yo que estamos aquí platicando tenemos el privilegio de tener alimentos 3 veces al día, ¿no? Y de saber que mañana los vamos a tener. Y hay gente que no tiene ese privilegio. Entonces, ya que estamos ahí, pues entonces que sea desde un lugar de responsabilidad, ¿no? De respeto, de que los alimentos son sagrados, ¿no? Desde ese lugar creo que podemos conectar mucho más que estar tratando de corregir. Yo siempre hablo de conectar más que corregir, porque la corrección viene desde esta idea de que hay algo que está mal en lo que tú estás haciendo. Y desde ese lugar estamos satanizando, estamos casi prohibiendo. Y pues nos lo acabas de decir, ¿no? Lo prohibido siempre nos llama más. Y vamos a lo prohibido y vamos a las galletas que están escondidas en la despensa, vamos a robarnos unas, ¿no? Sin que se dé cuenta mamá o papá, cuando pues, tal vez si están disponibles y ven que lo hacemos con conciencia, que no abusamos, que no nos excedemos, pues pueden hacerlo Exacto, también las niñas y los niños, ¿no? exacto. No, y ahí entra otro factor importante. O sea, como adultos nos corresponde, este, ¿no? Coordinar los ritmos un poquito, ¿no? Llevar la batuta de los ritmos. Pero otra de nuestras responsabilidades también es establecer ciertos límites. Ajá. Es decir, qué es lo que es negociable y lo que no es negociable, ¿no? O sea, por ejemplo, si mi hija me dice, ay, no me quiero acabar este último, ¿no? Este último pedazo de, no sé, lo que le haya servido, pero sí quiero comerme la galletita después, pues en ese sentido, o sea, no puedo, ¿no? O sea, no puedo sustituir una cosa por el postre. Sí, sin embargo, si tú te acabas tu porción, ¿no? Ir conociendo las porciones de nuestros hijos, ¿no? O sea, pero sabiendo ya que esa es su porción, bueno, si tú te acabas tu porción, pues claro que hay espacio para que después, más tardecito, te puedas comer esa galleta que estás, ¿no? Y que además, ¿no? Elegimos con la mayor, idealmente con la mayor conciencia, pero justo si nos ven haciendo un balance nosotros mismos, pues ellos eso es lo que van a empezar a aprender, a balancear su comida, ¿no? Yo con mis hijos sí, ¿no? Con los más grandes sí hablo ya un poco de eso, ¿no? Como hay alimentos, ¿no? Como carbohidratos, proteína y grasa. Trato de combinar que estos tres estén presentes, ¿no? Más o menos en lo que voy a elegir comer, pero a manera de juego y no a manera de información, ¿no? Porque como tú bien dices, no basta con, más bien, es completamente inservible decirle esto es saludable y esto es lo que hay que comer, ¿no? Si como adultos saber lo que es saludable no es suficiente para comer saludable, lo que yo llamo saludable, pues mucho menos con los niños. Con los niños funciona más el ejemplo, funciona más la congruencia. Si yo como de todo, si mis asociaciones emocionales y mentales hacia la comida son favorables, ¿no? Y trato de elegir, ellos mismos van aprendiendo eso con el ejemplo. Eso es lo Sí, que he visto en mi experiencia. sí, totalmente. Pues ya estamos llegando al final del programa, querida amiga. Muchísimas gracias por haberte sumado a La Neta del Planeta, un café para despertar la conciencia. Importantísimo este tema de la alimentación en la crianza. Creo que hay muchísimo que podríamos hablar y sobre todo después de que escribiste esa tesis, investigaste y estuviste observando cómo funciona pues sí, una cultura muy específica, una pues sí, una comunidad en específico, ¿no? En Yucatán, donde hay ciertas costumbres muy específicas.
Y creo que es eso, ¿no? Cada persona, cada individuo es completamente distinto. Hay que observarse, hay que hacerlo desde la compasión y sin imponer, sin ser autoritarios, sino más bien desde el ejemplo, desde la congruencia y desde este lugar de mucha conciencia, ¿no? Como tener esta conciencia de cuidar los alimentos que introducimos, cómo lo hacemos. Y pues no sé si quieras decir algo más a la gente que está hoy, y muchísimas gracias, amiga. Y pues eso, como poder comprender que son muchos factores los que se juntan a la hora de la alimentación, ¿no? No nada más es lo que yo considero saludable, lo que yo creo que quiero comer, sino hay muchos factores, ¿no? Ahí emocionales, sociales, económicos, físicos, que se juntan, y entre más podamos ir viendo este entretejido, pues nuestras decisiones van a poder ser con mayor conciencia, y no importa al final lo que quiera elegir, pero es con una mayor conciencia y no nada más desde que estoy repitiendo un hábito aprendido, inconsciente, automático, no nada más es porque lo vi en el primer anuncio que se me quedó subliminalmente y ya, no nada más es porque, ¿no? Se viene el recuerdo de que estas comidas chatarras, ¿no? Ya el simple recuerdo ya me generan este deseo de comer. O sea, tratar de observarnos cuáles son estos factores que están atrás de cada elección, y sabiendo que las cosas se aprenden, ¿verdad? Pues también como adultos, qué quiero transmitir, ¿no? ¿Qué quiero que aprendan? Y va más allá de aprender que esto es sano o esto no es sano. Es aprender a, a, a tener esta apertura hacia la comida, ¿no? A aprender a sentarme a comer, a compartir, y que el cerebro se puede reprogramar con con estos hábitos, con estas impresiones emocionales y mentales. Y casi como una relación que hay que cuidar, que hay que alimentar, ¿no? Una relación con los alimentos, ¿no? Con estos ritmos de los que tú hablabas, ¿no? Ujú. Desde un cuidado y un amor hacia mi cuerpo, ¿no? Hacia mí mismo. Entonces, pues muchísimas gracias por haberse conectado, a todas las personas que se conectaron. Esto es La Neta del Planeta. Victoria, que nos acompaña hablando sobre la alimentación en la crianza. El próximo miércoles tenemos el último programa de este año 2021 en punto de las 10 de la mañana. Y gracias nuevamente por habernos acompañado. Nos vemos. Adiós.